fe, una nueva criatura, automáticamente esa persona que es salva, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, Dios en su soberanía, en su omnisciencia y en su conocimiento anticipado, pensando en nosotros, y esto es muy importante, pensando en nosotros, ha tenido a bien en colocarnos en el cuerpo para que en ese lugar que Él nos ha ocupado, desde ese lugar podamos ser de provecho. Él ha sido quien, de una forma deliberada, ha elegido el lugar que tú debes ocupar y el lugar que yo debo ocupar. Dios no juega con nadie, sino que Él, en su conocimiento anticipado, conociéndonos, nos ha colocado en el cuerpo y desde ahí ser de provecho. Y por supuesto, ningún nacido de Dios, ninguno, carece de algún don en especial. Todo creyente, todo nacido de Dios, todo aquel que pertenece al cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, ha sido capacitado, habilitado, para que desde ahí la persona sea de beneficio para otros. Amén. El tema aquí radica de alguna manera en descubrir o en ser conocedores de dónde me ha ubicado Dios y qué es lo que quiere que yo haga. De qué manera el Señor quiere que yo trabaje, porque cada miembro recibe su propia fuerza, su propia actividad para ir creciendo y ser de provecho. Amén. No todos son apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores. No todos tienen el don de lenguas, ni el don de profecía, ni el don de ciencia, ni de sabiduría, ni de interpretación, ni demás dones. No todos están llamados a tener los mismos dones, sino que Él, y repito que esto es muy importante, es quien determina los dones que tú debes tener. Por desgracia, no sabemos definirnos. Por desgracia, muchos de nosotros queremos ocupar lugares que no nos corresponden. Por desgracia, siendo lo que Dios ha querido que somos, queremos ser otra serie de cosas. Y eso frustra. Y eso estropea y desarmoniza. Pero tú tienes el deber conmigo de pedir al Espíritu Santo que nos revele, que de alguna manera nos capacite para estar en el lugar adecuado. Y cuando estamos en el lugar adecuado, los dones que nos han sido dados por su soberanía y por su gracia, amén, van a fluir. Al Padre, ¿cómo estáis, chicos? Bien. Me viene a la memoria un pasaje que para mí lo considero sumamente importante, muy importante. El Señor envió a 70 a sanar enfermos, echar fuera demonios, etc. Cuando regresaron, vinieron muy regocijados por lo que
habían hecho la tarea, la habían realizado a la perfección. Y vienen regocijándose ante el Señor, y el Señor les hace que se vengan abajo aparentemente. Es un pasaje sumamente importante. Y les quita de la mente que se regocijen por lo que han hecho. No os regocijéis, porque los demonios se os sujetan. No os regocijéis. Vuestro regocijo sea que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús de alguna manera les insta a que no se regocijen por lo que hacen? Porque no todos que están en el cuerpo van a poder hacer lo que ellos hacían. Y si ellos se regocijaban por lo que hacían, iban a ayudar a otros a acomplejarse, a sentirse mal y quizás fuera del cuerpo. ¿Me estáis entendiendo? Muy bien. Es muy importante lo que acabo de decir. Es decir, si yo veo a otros que se regocijan en lo que hacen y aparentemente eso que hacen es su base, es su fundamento, yo que no realizo lo que ellos realizan, me va a ayudar a complejarme, a sentirme mal y a creerme que no estoy en el cuerpo y que Dios no me ha dotado de ningún don. Amén. Mas si el creyente aprende a no regocijarse por lo que hace, sino por lo que es, entonces nos ayudamos los unos a los otros a entender que Dios coloca las cosas en su sitio conforme a su voluntad. Amén. 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 Aleluya. Estamos en la era del Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu Santo, es el tiempo del Espíritu Santo. La iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó y les dio la evidencia, esto es importante, les dio la evidencia de que habían sido morada de Dios en el Espíritu, porque hablaban en nuevas lenguas. Fue menester, fue necesario que Dios obrase de esa forma para que ellos tuviesen la evidencia que la promesa se había cumplido. El Señor le dijo: esperad para que recibáis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me conviene que yo me marche para que venga el Consolador y esté en vosotros y con vosotros para siempre. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo les invadió, ahí pasaron a ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Y hablaban en nuevas lenguas. Eran lenguas literales, o sea, eran idiomas. Idiomas para que se explicasen. Idiomas que los que estaban allí, medos, persas, de todos los sitios, entendían lo que aquellas 120 personas estaban hablando. Fue una evidencia de que habían recibido al Espíritu Santo. No fueron lenguas en ese momento como las que Pablo habla. El que habla en lenguas habla misterios. La persona queda sin entendimiento, queda nulo de lo que expresa porque no lo entiende, pero cuando eres realmente tomado por el Espíritu Santo para que las lenguas fluyan por el Espíritu, hablamos misterios. Pero en esta ocasión no. Hay otra ocasión que es muy, muy importante. En la casa de Cornelio, el Espíritu Santo tuvo que hacerlo. Si no lo hace, la casa de Cornelio no se bautiza por las aguas.
O sea, tuvo que evidenciar Dios por medio del Espíritu Santo que eran dignos, porque habían pasado a ser como ellos en el Pentecostés, habían pasado a ser morada de Dios, porque hablaban en nuevas lenguas. Amén. Era de alguna manera una evidencia de que el Espíritu Santo les selló para que fuesen dignos, como lo eran ellos, de pasar a ser del cuerpo del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Los dones, el don de lengua no es para todos. ¿Quién hay por ahí? Es Cachito, Dios le bendiga. Es Cachito que está predicando. Me quema. El tema del bautismo en lenguas, del fuego del Espíritu Santo, es posible. Tampoco quiero asegurarlo porque no lo veo muy claro y yo me aferro a mis principios. Es posible que todo creyente pueda vivir la experiencia de ese bautismo del Espíritu Santo. Es posible, pero no te turbes. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, si no hablas en nuevas lenguas, no te turbes. Porque el hecho de que hoy no las hables o quizás no las llegues a hablar nunca, no quiere decir que no tengas al Espíritu Santo, porque el árbol se conoce por su fruto. Amén. La evidencia de un nacido de Dios no es hablar en lenguas. La evidencia de un nacido de Dios es que ama, es que es justo, es que es recto, es temeroso, no practica. Es un tema bueno, ¿eh? Amén. El nacido de Dios. Entonces, es beneficioso hablar en lenguas cuando es en orden, cuando es decentemente y con orden. Si es en desorden, crea confusión. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso la Biblia insta que cuando se hable en lenguas en la iglesia sea por turno. Y hable uno o a lo sumo dos. Estoy hablando de esas lenguas que de alguna manera hacen que la iglesia guarde silencio. No ese bullicio que a veces todos utilizamos cuando nos sentimos con fervor. No, hablo de esas lenguas que obligan a la iglesia a guardar silencio. Esto sea por uno o a lo sumo dos y por turno. Y que haya intérprete. Si no hay intérprete, dice la Biblia, calle en la iglesia. No nos es permitido. ¿O te ve leer? No nos es permitido. Y dice la Biblia, hable para sí mismo y para Dios. Entonces, cuando hables en lenguas, tiene que ser decentemente y con orden. De alguna manera, el don creo que es muy diferente, es diferente a lo que llamamos bautismo en el Espíritu Santo. No tiene nada que ver. El don es utilizado en momentos determinados para utilizar un idioma que tú desconoces, pero que a otros le está hablando el Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen aquí las lenguas? Las lenguas. ¿Cuántos practican el bautismo del Espíritu Santo, por no decir el don? ¿Y qué tal? ¿Lo pasáis bien, no? A las 2 y las 3 de la mañana sale hablando en lengua. Eso es bueno. Me asusta por la noche. Pues ha de ser decentemente y con orden.
Si todos hablamos en lenguas, entra un incrédulo, él dirá, lo dice la Escritura, y si lo dice la Escritura es que así ha de ser, él dirá, estamos locos. Mas si entra un indocto, un incrédulo, y profetizamos, es decir, ministramos la palabra, por todos es convencido. Claudicará y se arrepentirá para recibir al Señor. El bautismo de las lenguas suena algo místico, espectacular, pero realmente, notar bien que yo hablo lenguas, me habéis oído predicando y ministrando la oración, pero donde más se debe utilizar ese fervor, ese don, es en casa. Qué cosas, ¿no? Es en casa. Dice la Biblia, dice Pablo, delante del público, delante de la iglesia, prefiero hablar 5 palabras en lengua conocida, que sea bien comprensible, que no 10.000, que no tengan para ellos sentido. Pero en casa, más o menos dice, hablo en lenguas más que nadie. Eso dice Pablo. En casa hablo en lengua más que nadie, es decir, porque en casa es donde debemos dejar obrar al Espíritu Santo por medio de nosotros, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo mismo que el Espíritu conoce al hombre, el Espíritu Santo conoce la voluntad perfecta del Dios Padre, y Él sí pide conforme a la perfecta voluntad de Dios. O sea que si tienes esa gracia de hablar en lenguas, practícalas todo lo que puedas en una comunión íntima con el Señor, porque cuando te dejas utilizar por el Espíritu Santo en casa, estás consiguiendo grandes batallas cuando es el Espíritu quien obra por medio de ti, clamando a Dios. ¿Decir algo, chicos? ¡Amén! Claro. ¡Santo! Amén. Dice la Biblia que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. No está hablando de la persona en sí, sino del don. El don quizás supera al hablar en lenguas, porque el don de profecía es el mensaje escritural. Es porque no puede haber profecía que sea dispar de las Escrituras. Todo ha de ir en acorde a las Sagradas Escrituras. Y de alguna manera el que profetiza habla en acorde a la Escritura y es un mensaje claro, nítido, que puedes entender. Amén. Ojalá que el Espíritu Santo tenga bien en regalarnos dones extraordinarios, como el don de sabiduría, el don de ciencia. Yo clamo a Dios, aunque quizás sea incorrecto lo que voy a decir, porque dice la Biblia, procurad los dones espirituales. Esa palabra procurar no está diciendo que pidas un don específico, porque eso entra dentro de la soberanía de Dios. Sí que estés en la forma adecuada para que Él pueda depositar el don que Él ha determinado. Procurad estar en la forma adecuada para que seas un buen receptor. Porque no cabe duda que Dios no hace lo que quiere con nosotros, porque no puede. Porque Dios quiere que estemos en niveles muchísimos más altos de lo que estamos viviendo. Y por nuestra torpeza, nuestra incredulidad, negligencia, pereza, pecaditos, desórdenes, le impedimos al Dios Espíritu Santo elevarnos a lugares prominentes y extraordinarios. Amén. Amén. Así que el Señor cuente con nosotros. Cuente con nosotros.
voy a decir algo, un secretillo que quizás sabéis. Si yo me declaro pastor y no me acompañan los dones que evidencian que soy pastor, no he recibido el ministerio de pastor. Tienen que haber dones para que me avalen como pastor. El maestro tiene que tener dones que avalen que es maestro. El evangelista, idem. ¿Me entendéis, no? Amén. Aleluya. Hay un ministerio por ahí que dice la Escritura que es el ministerio de la alabanza. Yo creo que ese ministerio está habilitado por dones. Por eso quizás muchos podamos cantar, pero no todos alcanzan, no todos llegan. Porque saben cantar, pero hay que cantar con la gracia dada por Dios. Amén. Hay personas músicos, que son músicos. Yo creo en el don de la alabanza. Creo en el ministerio de la alabanza que Dios da a los que Él quiere. Amén. Amén. No sé, yo continuar así un poco sin que vosotros me digáis algo, me sugeráis, pues no sé, Tira para adelante. que no tengo más, Juan. Me gusta lo que he dicho antes, ¿eh? No permitas que te acomplejes por el hecho de que tú no hables en lenguas. Ni tú que hablas en lenguas te atrevas a menospreciar al que no habla. No creas que no tiene el Espíritu Santo, porque estás cometiendo un serio pecadito. Gloria a Dios. Bueno, os voy a decir algo. Los dones del Espíritu, cualquier cosa que el Señor nos delega por su gracia, que es, por supuesto que es su gracia, que debiéramos estar constantemente llorando, diciendo gracias por lo que me has dado. Amén. La iglesia de Corintios tenía el problema de que autoexhibían los dones. Ellos se jactaban de que no tenían no tenían falta de ningún don. Ay, Padre. Era una iglesia dotada de todos los dones, pero se jactaban, autoexhibían lo que tenían, lo malutilizaban. Qué bueno. Abajo el engreimiento, abajo la Amén. soberbia, abajo la altivez, Amén. arriba la mansedumbre, Amén. arriba la humildad, Amén. arriba la sencillez, Amén. porque todo ha de hacerse decentemente y con orden. Y nada de lo que Dios nos ha delegado es para autosatisfacción propia, y mucho menos para exhibir los talentos dados por gracia. Ha de utilizarse de una forma noble, sana y buena. Y la única intención por la cual yo predico, la única intención que debiera de haber por la cual yo soy pastor, es para que Dios sea glorificado y el cuerpo edificado. No hay más. Tus dones, los regalos que Dios te ha hecho, no dejes que se duerman, no dejes que se apaguen, reavívalos. Como dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que te fue dado por la imposición de las manos, avívalo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Avívalo. Recibe esta palabra. Aviva lo que Dios te ha regalado.
Si lo tienes desplazado, lo tienes apagado, si el potencial que tienes lo estás desaprovechando, hoy te insta el Espíritu Santo, aviva. Aviva el don que Dios te ha dado. Es un regalo precioso. ¿Cuántos lo valoran? Levanten sus manos y digan un potente amén. Es una gracia que Dios haya contado contigo para darte específicamente algo que puedas ser de provecho para otros. Así que avívalo. Es bueno esto que estoy diciendo, ¿eh? Pero está dando todo el Espíritu Santo ahora. Pues voy a decir. Aleluya. No calla. Y por supuesto, no nos jactemos, ni nos creamos. Hoy decía a una persona que no recuerdo a quién, vaya memoria, ¿a quién dice? Dios mío, hablo yo de esto? Acerca de Moisés, que sí, con Pepe que el que está ahí, que les ha pasado esto, está en su casa, y he estado hablando sobre Moisés. Él me ha sacado conversación que golpeó a la roca, cuando el mandamiento era habla a la roca. Pues por esa consecuencia, por esa actitud, pagó las consecuencias de no entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque golpeando a la roca no permitió que Dios fuese santificado. Le privó a Dios de recibir la gloria. Nosotros lo vemos como, ¿qué más da que golpee, que hable, si el caso es que salió agua? No. El mandamiento era, habla para que yo me glorifique. Por cuanto has golpeado, a mí me has anulado, y por cuanto me has anulado, yo te impido que entres a la tierra prometida. El quid de la cuestión es que en todo Dios sea glorificado. Y cuanto menos nos vean, mejor. Amén. Cuanto menos nos vean, mejor. Libérate del yo. Me estoy yendo de los dones. ¿Qué hago, Gerson? Sí, libre. Cuanto menos nos vean, mejor. Dice Juan, mi gozo es cumplido. ¿Qué gozo el de Juan? ¿Saben cuál era el gozo de Juan el Bautista? Menguar. El gozo de Juan era desaparecer de escena. ¿Qué les parece? Mi gozo a veces son otras pretensiones. El gozo de Juan es que él fuese desplazado, pasase a un no sé a qué plano. ¿Qué más da? Mi gozo es cumplido, es necesario que él crezca y que yo mengue. Es hermoso crecer para menguar. Hay que crecer para menguar. Hay que tener un nivel alto para menguar. Amén. Ojalá que en tu vida Jesucristo sea glorificado. Que por medio de lo que Dios te permite hacer, porque nadie hace nada por sí mismo, no lo olvides. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Lo mismo que nadie puede llamar a anatema a Jesús si tiene al Espíritu Santo, es imposible. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. No puedes orar correctamente si no es por medio del Espíritu Santo. No puedes impactar, ni puedes alcanzar nada, ni puedes realizar labores en los cuales haya frutos consistentes si no es por medio del Espíritu Santo. Es la era del Espíritu Santo. Permitámosle que nos gobierne. Amén. 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 Oh. Os voy a descubrir que lloro mucho por una causa, y es porque tengo la capacidad de contristar al Espíritu Santo. Me hiere saber que lo hago.
Me hiere saber que desplazo al Espíritu Santo. Me duele. Créanlo que os predico, estoy hablando ahora mismo con el corazón, que una de las causas por las cuales más lloro es por si quizás apago al Espíritu. No le doy libertad absoluta para que Él me gobierne, me ministre, me guíe. Porque ¿sabéis algo? Ya que estoy aquí, y ya que soy pastor del Gran Bilbo, ser usado por el Señor, ¿no? No. Amén. Claro. Es que es una oportunidad extraordinaria para que Dios sea glorificado. Sobrino, canta con el alma. Libérate de gustar. Pero para el Señor bendito, que Cristo esté entronizado en las congas, en el piano, en tus palmas, en tu Dios te bendiga, en visitar a un desvalido, que en todo esté Cristo entronizado, para que seamos usados por Dios. Me encanta la idea de que Dios me utilice. Oh, gloria a su nombre. Y lo va a hacer siempre y cuando yo le dé lugar a Él y permita que los dones que Él me ha regalado, amén, no haya nada que lo estanque, no haya nada que lo obstaculice, sino que tenga libertad y que desde mi interior fluyan los ríos de agua, de vida. Amén. Yo dije hace muchos años, es una frase que se quedó grabada en la mente de mi hermano Quique, que yo dije, jamás me aburro. No permito que me aburra. Es imposible, teniendo al Señor bendito. Ay, ¿te aburres? No. Te aburras, que corres peligro. Es una gozada tener al Señor bendito. No tengo más. Si tenéis alguna pregunta, pues decirla y tratamos de responder, y si no, pues oramos al Señor para que nos lo diga otro día. Tenía muchos ojos para los dolores. Todo por fe. ¿Alguna pregunta, por favor? Completo. ¿Tenéis alguna duda al respecto de los dones?